Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Hemos estado hablando durante todo este tiempo del papel de María en las Escrituras. Empezamos desde Génesis 3:15, la protoprofecía. Hemos visto el papel de María en la profecía. Vimos el papel de María en el Evangelio. Y terminamos viendo el papel de María en el Apocalipsis. Al final, la gran revelación. Y la semana pasada, el mes pasado, empezamos a hablar de la apologética de la Virgen María. Cómo, no tanto defender, porque ya yo no sé, yo se lo dije la vez anterior, yo la apologética la he terminado haciéndolo para que los católicos aprendan, no para discutir con personas de otras iglesias. Porque para hablar con otra persona de otra iglesia, tiene que haber un diálogo. Y con el diálogo con los protestantes pasa como con Fidel Castro, la gente habla pero el lado de allá no oye. Entonces si tú hablas y la persona de allá no te oye, no merece la pena hablar. Por eso la apologética más que nada la he enfocado en que los católicos verdaderamente conozcan su fe para que puedan dar testimonio de ella, no para discutir con personas de otras iglesias. Y vimos uno de los puntos que por qué María es Madre de Dios, por qué la iglesia le da el título María, Madre de Dios. Hablamos de la virginidad perpetua de María, y vamos a comenzar con un tema que yo estoy seguro que es el que ustedes continuamente le han machacado mañana, tarde y noche cuando se encuentran con una persona de otra iglesia, que es que la Virgen María tuvo ¿qué cosa? Mucho más hijos. Yo estoy seguro que no hay una sola persona aquí a quien no se lo hayan, no dicho, sino retado, de que la Virgen María tuvo más hijos. Y verdaderamente, yo sí, cuando me preguntan, yo tengo el moño virado, que es casi siempre la mayoría de las veces, me preguntan, ¿la Virgen María tuvo más hijos? Digo, sí, cómo no, yo soy uno de ellos. Por supuesto que tiene más hijos, pero no en el sentido que ellos lo dicen. Y tenemos que ver las cosas con el plano que yo le dije, que era la mayoría de la apologética, que era sentido común. ¿Sería malo que María hubiera tenido más hijos con José? ¿Ustedes creen que sería malo? No, María estaba casada con José. Sería bueno y santo que en su matrimonio María hubiera tenido más hijos. Abraham y Sara tuvieron un hijo, Isaac. Raquel y Jacob tuvieron varios hijos. O sea, en el contexto del matrimonio los hijos son una bendición. O sea que si la iglesia dice que María no tuvo más hijos, no lo dice por ella y su relación con José, lo dice por la santidad de Jesucristo. Es por lo que la iglesia tiene la doctrina esta de que Jesús no tuvo más hermanos, porque bien habían podido tener María y José más hijos y hubiera sido totalmente santo. La iglesia no se hubiera metido en este lío desde el primer siglo a defender la virginidad perpetua de María, y desde el punto de vista de sentido común. Y Jesús es el Hijo único ¿de quién? De Dios, Hijo unigénito de Dios. Dios no tiene más hijos, pero cuando Jesús se encarna en el vientre de María, Jesús se convierte en verdadero Dios y ¿qué más? Verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. No hay una mitad de Jesús que es humana y una mitad de Jesús que es divina. Eso lo hablamos cuando hablamos de la maternidad de María. Todo Jesús es humano y es divino. No se puede separar, ni se puede, resucitado sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso a mí me suena repugnante pensar que Dios tiene un hermano carnal. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Dios, que es único, unigénito, puede compartir la carne de la segunda persona de la Santísima Trinidad con otros hermanos. Para mí eso es verdaderamente, no cabe en la mente. Es unigénito de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Tú te imaginas que alguien dijera en el año 90 de nuestra era, alguien dijera, yo soy sobrino nieto de Jesucristo? Ustedes le da risa, y me da risa porque suena ridículo. Eso es lo que piensan los protestantes. Dios no puede tener familia humana porque Dios es único, es un solo Dios. Y en una iglesia que se creaba en el mundo griego, que empezaba a predicar en el mundo griego, ¿cómo se llamaban la gente que eran mitad Dios y mitad humano? Semidioses.
se decían, si el hermano mayor es hijo de Dios, los otros que deben ser semidioses, hubiera sido una confusión total. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no puede tener hermanos. Y la segunda persona de la Trinidad es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Eso viéndolo desde el sentido común. Ahora, desde el plan de Dios, si lo miramos desde el punto del plan de Dios, Dios tiene un plan para cada una de las personas. En el matrimonio, ¿cuál es el plan de Dios en el matrimonio? La procreación, engendrar hijos para el reino de Dios. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Por eso es que el demonio hoy en día, ¿qué es lo que quiere hacer? Entorpecer ese plan con el control de la natalidad, con el aborto. No es por gusto, está entorpeciendo el plan de Dios. Pero en el caso de María y de José, no, el plan de Dios para ellos no era engendrar hijos para el mundo. ¿Cuál era el plan de Dios específico para ellos? Encarnar, cuidar al único Hijo de Dios. Dice la Biblia, ¿se acuerdan cuando hablamos el mes pasado? Que José era un hombre que justo. Quiere decir que era totalmente agradable a Dios como Abraham, porque dice la Biblia que no hay ningún hombre justo. Pero entonces José sabía cuál era el plan que Dios le había revelado a él. Y María lo sabía mejor todavía. El único plan que tenía Dios para José y María era encarnar, cuidar y preservar a Jesús para la obra que Jesús iba a retornar. ¿Ustedes creen que si una persona dice, óyeme, Dios viene para tu casa, va a tener 7 muchachos más dando gritos alrededor, más o menos de la misma, es que eso no tiene, estamos viendo desde el punto de vista de sentido común. Si ellos sabían que el Mesías estaba en su casa, ¿dónde se tiene que haber enfocado toda la atención de este matrimonio? En el Mesías. Por eso cuando se le pierde en el templo se vuelven como que locos. Nos han confiado al Hijo único de Dios. Si ustedes ven la reacción de José y María cuando el niño Jesús se pierde en el templo, no es una reacción de unos padres que tienen 15 hijos que cuidar. Es la reacción de unos padres que tienen un solo hijo y para cómo se les perdió. Porque ya cuando se pierde Jesús en el templo, Jesús tenía 13 o 14 años. Ya es tiempo para que hubieran habido unos cuantos hermanos, ¿no? Y no lo miente en ningún lugar la Escritura, que dejaron los hermanos con nadie ni que nadie los cuidó. Ellos se volvieron locos y viraron a buscar al único hijo que tenían. Pero los protestantes usan un texto, el texto que usan los protestantes para restregárselo en las narices a los católicos. Entonces los católicos cuando no los presentan bajamos las orejas como los perros cuando los regañan. Es San Mateo 13:55. San Mateo 13:55, donde dice, ¿no se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Lo dice San Mateo 13:55. ¿No se llaman sus hermanos como Santiago, José, Simón? Y uno dice, wow, ahí hay ¿cuántos? 4 hermanos de Jesús. Y ahí los católicos que no conocen su fe se quedan como que locos. Se quedan cuando y yo también le digo a estos hermanos, yo le digo, ¿quién tuvo la Biblia solita 16 siglos? La Iglesia Católica. Los protestantes nos surgen en el siglo XVI. Por 16 siglos nosotros tuvimos la Biblia. Si la Iglesia es tan mala como ellos dicen y quiere defender la virginidad de María, ¿qué hubiera hecho la Iglesia en estos 16 siglos con estos capítulos? Y ellos jamás se hubieran enterado de estos 4 nombres, porque los originales los tenemos nosotros. Sin embargo, la Iglesia no los cambió. ¿Por qué la Iglesia no los cambió? Primero, porque la palabra de Dios no se cambia. Y segundo, porque la Iglesia tiene la explicación de por qué están estos 4 nombres aquí. El original que conocemos del Evangelio es el griego, está en griego, pero se cree que hay una fuente primitiva más anterior a esta traducción griega, que era la fuente hebrea. Nosotros tenemos una traducción en español que viene de una traducción en latín, que viene de una traducción en griego, que posiblemente haya tenido un origen hebreo. Pero Jesús, ¿qué idioma habló? Arameo. El idioma arameo es muy limitado. El idioma arameo es extremadamente limitado, no tiene inclusive comparativo, no usa comparativo y muy pocos nombres precisos, casi siempre usan configuraciones. Ellos tienen una palabra que se pronuncia ag, aquí con el sonido en la garganta. Ahora lo puedo hacer porque no hay nadie delante de mí, pero se pronuncia ag. La palabra ag, que es muy difícil de pronunciar, la traducción literal es pariente.
Es la traducción literal, pero se usa para cualquier tipo de pariente. La palabra se usa para hermano, para primo, para tío, para cualquier persona cercana de la familia. Cuando un hebreo va a hablar, o en esa época en arameo iba a hablar de tu hermano carnal, él no decía tu hermano, él decía el hijo de tu madre. Cuando él menciona el hijo de tu madre está fuera, no hay duda que está hablando de quién, de un hermano carnal. Pero cuando era un pariente, la palabra que se usaba era la palabra ark. Por ejemplo, en Génesis 13:8, Abraham llama hermano a Lot. Si ustedes leen Génesis 13:8, dice, vamos a separarnos aquí, Lot y Abraham, porque tú y yo somos hermanos. Sin embargo, en Génesis 12:5 dice que Abraham era tío de Lot. O sea, Abraham era tío de Lot. ¿Y cómo llama Abraham a Lot en Génesis 13:8? Vamos a separarnos porque tú eres mi hermano. Sin embargo, eran tío y sobrino. ¿Qué palabra estaban utilizando ahí? La palabra ark. También en Levítico 10, del 1 al 5, donde unos hijos de Aarón ofrecen incienso que Dios no había pedido, incienso pagano, delante del arca, y mueren, se llaman a Misael, Eliafán, Nadab y Abiú, que son los dos hijos de Aarón, y otros dos primos de ellos se le llaman hermanos. Ve y retira a tus hermanos delante de la tienda. Sin embargo, Nadab y Abiú no eran hermanos de Misael y Elisafán, eran primos hermanos de Misael y Elisafán. O sea que la palabra, hay montones de pasajes de la Biblia donde la palabra ark se usa como hermano, se usa como pariente, se usa como primo. Así que cuando se dice tus hermanos no son Mateo, no son Santiago, no son Judas, no son José, ahí se puede interpretar lo que está diciendo la palabra, tus, ¿qué cosa? Parientes, que se llaman fulano, fulano, fulano. Sus parientes no están aquí porque si hubieran sido hermanos carnales, hubieran dicho los hijos de su madre. Sin embargo, estos nombres, ¿se recuerdan los nombres que dice San Mateo 13:55? ¿Cuáles son? Santiago, José, Simón y Judas. Recuérdense, Santiago, José, Simón y Judas. Pero sin embargo están puestos en la Biblia, esos mismos nombres están puestos en la Biblia como hijos de otra persona. Y van a ver que esto se lo dije una vez yo a un protestante y le dije, ¿en tu iglesia no te enseñaron esto? Me dijo, no. Digo, bueno, me alegro que hayas hablado conmigo porque no te están enseñando la doctrina completa. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, ¿quién es el único testigo de los apóstoles que hay de la crucifixión? ¿Quién es el único testigo? San Juan. San Juan escribe lo que él dice que él vio. En San Juan 19:25 dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María de Magdala. O sea, son las famosas tres María. María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofé, y María de Magdala. Pero fíjate qué interesante, dice que María, la madre de Jesús, es hermana de María, la esposa de Cleofé. ¿Ustedes creen que hay dos hermanas que se llamen iguales, María y María? Qué poca imaginación. ¿Para qué se ponen los nombres? Para diferenciar a los hermanos, ¿no? Pues no pueden haber dos hermanas que se llamen María. Lo más seguro que María, la de Cleofé, ¿qué cosa era de María, la de Jesús? Prima, que están usando la palabra ajá o aja. Entonces, pero tienen que tener claro lo que voy a decir. Juan, que lo vio al pie de la cruz, está María, la madre de Jesús, María, la mujer de Cleofás, y María de Magdala. Vamos al Evangelio de San Marcos a buscar el mismo versículo al pie de la cruz. O sea, vamos a ver lo mismo que vio Juan, pero ahora relatado por San Marcos. Vamos a buscar en San Marcos 15, el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 40. Dice, había también unas mujeres mirando desde lejos. Fíjate, es lo mismo que dice Juan. Juan dice, había unas mujeres al pie de la cruz. Repetimos para que no se los olvide. María, la madre de Jesús, María, la de Cleofás, y María de Magdala. Ahora nos dice Marcos lo mismo. Habían también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena. Vimos uno. María,
la madre de Santiago y de José. ¿Cuáles son los dos hermanos de Jesús que menciona San Mateo 13:55? Esos mismos, Santiago y José, en el mismo orden. Nos dice San Marcos 15:40 que estos dos hombres, Santiago y José, eran hijos ¿de quién? De María, la esposa de Cleofás. Por lo tanto, ¿serían qué cosa de Cristo? Primos, parientes. Y nos quedan dos. ¿Quiénes nos quedan? Simón y Judas. Si ustedes van a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12, dice: entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, a distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron al piso superior, donde vivían. Eran Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón y Judas. Aquí están los otros dos nombres, Simón y Judas, que posiblemente eran seguidores de Jesús y posiblemente sean parientes de Jesús. Pero fíjate que los nombres están en el mismo orden: Santiago y José, Simón. ¿Y qué Judas era este? Judas Tadeo. Este es San Judas Tadeo, que dice la tradición griega que era primo de Jesús. Que era primo de Jesús, dice la tradición griega de Jerusalén. O sea que vemos que los cuatro nombres que da la Biblia como hermanos de Jesús aparecen en la Biblia, dos como primos de Jesús y dos como discípulos de Jesús. También, como les dije anteriormente, en el pasaje de Jesús perdido en el templo, cuando le dice María: mira que tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. No dice: mira que tu padre y yo y tus hermanos andábamos buscando. ¿Dónde podemos afirmar que a los 12 años de Jesús, si hubieran habido hijos, ya no hubieran estado nacidos? Porque ya después de este pasaje, José no se vuelve a mencionar más en la Biblia. Se cree que haya muerto. Por eso sabemos que hasta ese momento no hay ningún hijo de José y de María, verdaderamente. Yo hice una consideración aquí en el capítulo que le dije que pueden encontrar en el internet, y no quiero demorarme mucho a poder terminar esta pregunta, pero yo saqué la cuenta. Si Jesús murió a los 30 años, ya tenía que tener algún hermano ya por lo menos de 18 o 19 años, y que esos hermanos no aparezcan en más ningún otro, ni siquiera en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, ¿quién vuelven a aparecer? María y Jesús. No aparecen por ningún lado. En la mismo hecho de la sinagoga de Nazaret, cuando dicen que tus hermanos están entre nosotros, si hubieran habido hermanas y hermanos, estas muchachas hubieran sido unas muchachas mayores, por algún motivo hubiera que haber aparecido en algún tipo de memoria de los hechos de los apóstoles, y jamás se vuelve a mencionar absolutamente nada. Otras de las cosas que usan los protestantes para confundir a los católicos es que la palabra de Dios dice que Jesús es el primogénito de María. Entonces ellos dicen: ajá, es primogénito, entonces tiene que haber un segundogénito y un tercergénito. Pero lo que ellos no se dan cuenta, o están tan ofuscados buscando cómo, porque es una obsesión de manchar el nombre de María. Ellos están tan ofuscados que no se dan cuenta de una cosa: primogénito en la Biblia no quiere decir el primero de una serie de personas. Primogénito en la Biblia es que el primer hijo varón que nacía de una familia se le consagraba a Dios. Ese primer varón nacido consagrado a Dios era el primogénito. Si en una familia no nacía un varón, nacía una hembra, esa familia no tenía primogénito, porque primogénito era mención de honor. Este es el consagrado a Dios de la familia. Por ejemplo, hay un versículo hablando de los primogénitos que dice: y Eliezer, hijo de fulano de tal,
fue el primogénito, y Reabías, Ezequiel, hijo de Reabías, fue el primogénito, y Reabías no tuvo más hijos. Sin embargo, Eliezer era el primogénito. También está otra parte aquí en la Biblia, ustedes lo pueden encontrar en el tema que se llama María en las Escrituras, donde habla del término primogénito de una mujer que tuvo un primogénito, dice, y no tuvo más hijos hasta que se murió. Por ejemplo, una familia tenía el primer hijo, lo consagraba a Dios. ¿Ese primer hijo qué cosa era? Primogénito. Pero si no tenía, y la mujer sabía en ese momento que iba a tener más hijos. No. Sin embargo, ¿ese qué cosa era ya? Primogénito. Y si no tenía más ninguno, ¿qué cosa seguía siendo ese? El primogénito. Luego entonces, cuando ellos dicen que Jesús es primogénito, en sentido que quiere decir que es Él primero, no es primero de orden, es primero de honor en el mundo judío. Aquí hay en este estudio, en esta parte de la pregunta esta de si María tuvo más hijos, hay un estudio que me mandó un abogado que se llama Miguel González, que es profesor de Derecho Romano, y él me escribió algo, es muy cortito, se lo voy a leer, pero para que usted vea que interesante, que no lo sabía. Dice, me escribió y con su permiso lo puse en el estudio, dice, hablemos un poco de derecho antiguo, materia en la cual soy considerado una autoridad, si se disculpa la expresión, habiendo sido titular de la Cátedra de Derechos Romanos por muchos años en una de las universidades de mayor prestigio de mi estado. Eres de México. Para los que conocen de derecho antiguo, les explico. En los pueblos antiguos, el parentesco se dio legalmente a través de dos formas: sistema agnaticio y sistema cognaticio. Los hebreos, así como todos los pueblos que seguían el sistema patriarcal agnatio, solo reconocían el parentesco que se daba a través del padre. Dos hermanos de madres no eran hermanos. Sin embargo, dos de padre sí lo eran, a pesar de tener diferentes madres. Para los que quieren siempre fundamentos en la Biblia, busquen el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entre otros, la historia de José en el Génesis. Sus hermanos eran hijos de diferentes madres, los hijos de Jacob, pero todos eran hermanos. San Juan Bautista, hijo de Zacarías, e Isabel, prima de la Santísima Virgen, era primo de Jesús, según nuestro sistema familiar. Pero según el sistema agnaticio, no compartían la misma sangre, porque eran familia por parte de ¿qué? De madre. José, Simón, Santiago y Judas son hermanos entre sí, hijos de Cleofás, Alfeo, según la traducción, según la tradición, hermano de San José, y de otra mujer llamada María, por lo tanto primos de Jesús. Cuando en la antigüedad se quería establecer el vínculo entre dos personas, hijos de la misma mujer, legalmente no eran hermanos. O sea, dos hijos de la misma mujer, que eran considerados por el sistema agnatio no eran considerados hermanos. Cuando se querían establecer este parentesco, se decían hijos de la mujer, lo que yo le dije, los hijos de tu madre, y se hacían referencia a la madre. La traducción del arameo al griego y de este al latín y finalmente al español de la escritura se leen hermanos de Jesús en el sentido primo. La escritura, y esto es muy cierto lo que dice este hermano, la escritura jamás dice hijos de María. Y fíjate que nunca dice la escritura, los hijos de María vinieron. ¿Qué es lo que dice siempre? Los hermanos de Jesús. Está usando esta palabra que no se usaba para relación de madre e hijo, de arc, sino para primos, para parientes, primos hermanos. Yo creo que esto más o menos pues les aclara cuando le vengan a ustedes con los nombres. Y sobre todo, hay algunas consideraciones más sobre por qué María no pudo haber tenido hijos, que lo vimos cuando vimos la virginidad de María, y hacíamos referencia a eso el mes pasado. Yo se los decía, cuando el ángel despierta a José para que Herodes va a matar a los inocentes, para que se vayan a Egipto, ¿qué le dice el ángel a José? Despiértate, toma el niño y a su madre. Y a su madre. Si ustedes ven al Génesis, cuando el mismo ángel le dice a Lot que abandone a Sodoma, le dice, toma a tu mujer y a tus hijas. Es impensable que a un hebreo le digan el niño y la madre del niño, porque la mujer era posesión del hombre. Y te pueden decir, bueno, pero cuando Jesús estaba recién nacido, los hermanos vinieron después. Pero ellos estuvieron en Egipto como 6 o 7 años. Cuando el ángel se aparece de nuevo a José, después de 6 o 7 años en Egipto, le vuelve a decir lo mismo. Toma al niño y a su madre.
y regresa a Egipto. El ángel nunca le dice a tu mujer, nunca se lo dice a José. Siempre se refiere a María, no como la esposa de José, sino como la madre del niño. Eso da un sentido total de lo que quiere, del cual es el plan de María y de José en las escrituras. También está la otra posibilidad, que es un poco más humana, que las personas dicen: si Jesús tiene más hermanos, ¿dónde estaban en el momento de la cruz? Es innegable. Si hay algo que mantienen los judíos hasta el día de hoy, es la unión familiar. Ustedes saben, para un judío, los que conocen judíos lo saben bien, ¿qué cosa es lo más sagrado para un judío después de Dios? La madre. Una madre judía es temible, es peor que una madre cubana. Una madre judía, todo el mundo la obedece y es altamente respetada por sus hijos. Si Jesús tenía 6 o 7 hermanos, qué familia más bonita, que Jesús se la tuvo que dejar un extraño para que la cuidara. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús al pie de la cruz, que ninguno se ocupó de la madre? O sea, hay una cantidad de parámetros en las escrituras que tú solamente leyéndolo te das cuenta de sentido común. Y para mí es más contundente de todos los argumentos que Jesús no puede tener hermanos. Es que Jesús, y eso lo hemos hablado una pila de veces, espero que ustedes se acuerden, Jesús es el heredero del trono ¿de qué? De David. Jesús es el heredero del trono de David. Se lo dice el ángel cuando anuncia a María: tu hijo se sentará en el trono de David por siempre. Y Jesús estaba bajo la ley. ¿Qué ley? Judía. La ley judía establecía que si el rey se moría, lo sucedía el pariente más cercano. Si Jesús es el heredero del trono de David y Jesús muere en la cruz desde el punto de vista de la ley, y hay más hermanos, ¿a quién le toca el trono de David? A los hermanos siguientes. Y si un hermano se hubiera sentado en el trono de David, Jesús no fuera rey sentado en el trono de David por toda la eternidad. Quiere decir que Jesús era el último heredero del trono de David, y por eso es heredero eterno. No hubiera Jesús ser heredero del trono de David. La iglesia, pues 2000 años, una de las primeras doctrinas, ya desde Tertuliano, ya lo decían, la virginidad de María. ¿Por qué dicen que Jesús tuvo más hermanos? Para contradecir la doctrina de la iglesia de la virginidad de María. Todo el punto es decir, la iglesia se equivocó. Y si la iglesia dijo mentira respecto a los hermanos de Jesús, tiene que haber dicho unas cuantas mentiras más. Así que esta noche ustedes no pretendan jamás en la vida, con esto que les expliqué, tener respuesta para esto, porque ya estoy seguro que si les pregunto cuáles son los 4 nombres de los hermanos de Jesús, ustedes ni siquiera se acuerdan. ¿Por qué les digo esto? Tienen que ir a la computadora, los que tienen computadora, tienen que ir a sacar el tema María en las Escrituras, ¿y qué cosa? Leerlo, coger la Biblia, ver los pasajes, buscarlo tú en tu Biblia y saber dónde están las cosas, para que no te consideren un católico ignorante de su fe y te vengan a decir nombres y después tú no sepas ni siquiera qué testimonio dar. Eso es uno de los puntos que atacan. ¿Cuál otro punto atacan? Cantidad, porque a mí como me llegan tantas cientos de preguntas a la semana de todos lados del mundo, y créanme que los ataques a los protestantes son 4 en todos los idiomas y en todos los puntos cardinales. Ellos repiten lo mismo, los hermanos de Jesús. Y hay otra cosa que ellos preguntan: ¿dónde está en la Biblia qué? A ver, chicos, creo que ustedes nunca se han encontrado con un protestante. El rosario sí, te lo voy a decir después, eso también me lo han preguntado, pero hay algo que ellos repiten, te retan y dicen: a ver, muéstrame en la Biblia dónde está No, está hablando de María, la asunción de la Virgen María. Eso te lo dicen continuamente: muéstrame en la Biblia dónde está la asunción de la Virgen María. Entonces me escriben a mí: Fran, ¿dónde está la asunción de la Virgen María en la Biblia? Y tú sabes, cuando yo tengo el moño virado, que como les dije, ¿cuándo? Todos los días. Yo dije casi siempre, además es una interpretación de lo que yo dije. Casi siempre. ¿Tú sabes lo que yo le contesto? Yo con mucha ingenuidad le contesto: la asunción de María está en el mismo capítulo donde aparece la muerte de San José. Dios te bendiga. Bye. Entonces, como a los 2 o 3 días me llega un email de vuelta de la misma persona: he estado buscando la muerte de San José y no aparece en la Biblia. Entonces yo ingenuamente le vuelvo a contestar: ¿entonces José no se murió? Y entonces me contestan: pues claro que se murió.
Digo, pues si no está en la Biblia y se murió, María también subió a los cielos y no está en la Biblia. Eso es puro sentido común. No hace falta teología. ¿Dónde está? Si tiene que estar escrito aquí para que sea real. Ok, si es así, dime dónde está la muerte de José. No está. Cuando vaya a Nazaret el mes que viene, déjame ver si lo veo en alguna de las tiendas cerca de la basílica haciendo rosario. ¿Qué es lo que quiere decir? La Biblia no es un recuento histórico de datos. La Biblia es la manifestación de la voluntad de Dios para que nosotros podamos vivir siguiendo su... Pero no es una consecuencia de datos históricos ordenados. Ir a buscar datos históricos, ir a buscar ciencia en la Biblia es como ir a buscar las recetas, que sé yo, de sancocho a las guías telefónicas por la S. Algo totalmente ilógico. La Asunción de María no está. Primero, porque es un evento de la iglesia, no es un evento de la redención. ¿Está la muerte de San Pedro? ¿No está el martirio de San Pablo? No, Hechos de los Apóstoles acaba abruptamente. No está la muerte de San Lucas. O sea, hay una cantidad de hechos que no ocurrieron porque son patrimonio de la iglesia, no son parte del plan de la salvación. Por eso la Asunción de María no está en los cielos. Perdón, no está en los cielos, no está en la Biblia. Casi digo como el otro día, como Isabel y Juan y la que se formó. Pero no está en la Biblia. No sabemos si ocurrió después que Lucas terminó de escribir el Hechos de los Apóstoles. No lo sabemos. No está en la Biblia, pero lo más importante, no contradice la Biblia. No se lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero por ejemplo, en 1 Corintios 15:5, 1 Corintios 15:5, dice San Pablo que Cristo resucitado se le apareció primero que nadie a San Pedro. Lo dice 1 Corintios 15:5. ¿Ustedes han leído eso en el Evangelio? En el Evangelio dice que Juan y Pedro llegaron a la tumba y Pedro no corrió mucho, Juan corrió, llegó primero y vieron pero dicen en algún momento que Cristo se le apareció primero a Pedro. No lo dice en ningún lado, sin embargo Pablo lo dice. Y si Pablo lo dice y es palabra de Dios, debe ser verdad. ¿Qué sucedió? Que no está narrado y ahora tú entiendes por qué Pedro no se apuró en llegar. La gente decía, porque era más viejo, por eso Juan corrió más. No, Pedro no se apuró en llegar porque ya Jesús se le había aparecido a Pedro, lo dice Pablo. Sin embargo, no lo mencionan los evangelios. Por ejemplo, la epístola de San Judas dice que el demonio y San Miguel Arcángel disputaron por el cuerpo de Moisés. Lo dice la epístola de Judas. Sin embargo, vayan al Éxodo para que vean que en el Éxodo en ningún momento dice eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no es una secuencia cronológica de hechos. La Asunción de María no está en la palabra de Dios. Pero ustedes saben lo que contestarle cuando le vengan a decir que dónde está la Asunción de María. Le van a decir que está en el mismo capítulo de ¿qué? Que la muerte de San José, y denle en tiempo para que lo busque. Tengan paciencia para que se vuelvan locos buscando por todos los evangelios. Déjenlo, disfrútenlo mientras lo estén. Y cuando le digan que no está, ponen la cara más seráfica que ustedes tengan. Entonces le dicen con toda ingenuidad, entonces no se murió. A ver qué le dicen. Pero por ejemplo, desde el siglo IV, los que hemos ido a Jerusalén y los que fueron, los que vamos a ir el mes que viene, después lo decir, pero cuando estuvimos en abril en Jerusalén, nosotros siempre vamos a una de las iglesias que más a mí me gusta de Jerusalén. ¿Tú sabes cuál es la iglesia más impresionante de Jerusalén? La iglesia de la tumba de María. La iglesia de la tumba de María, o sea, la tumba está vacía, el lugar donde María subió a los cielos en el Monte de los Olivos. Esa tumba la iglesia está 15 metros debajo de la tierra. Lo único que está fuera al nivel de la calle es la punta del campanario. ¿Ustedes saben por qué esa iglesia está 15 metros bajo tierra? Porque Jerusalén ha sido destruida 7 veces y han construido encima de las capas que han sido destruidas. Y esa es una de las iglesias, junto con el Santo Sepulcro, más antiguas de Jerusalén. Por eso estaba a nivel de la calle. La tumba de María, ya había una capilla construida ahí a principios del siglo IV, donde los cristianos de Jerusalén conmemoraban el lugar de donde María subió a los cielos. Si había una capilla en el siglo IV, quiere decir que había una tradición que venía de muchos años más atrás. O sea que la iglesia de Jerusalén tenía marcado el lugar donde estaba enterrado Jesús y tenía marcado el lugar donde María subió
a los cielos. Y pero mucha gente no sabe, una de las primeras fiestas de María que se celebró en toda la humanidad fue la fiesta de la Asunción. ¿Ustedes saben dónde se le celebró esta fiesta? En Jerusalén. De las primeras fiestas marianas que se recuerdan es la Asunción de María en Jerusalén, y de ahí pasó al mundo griego, de ahí pasó a Roma. Gregorio de Tours en el siglo IV decía en De Gloria Martyrium, señalaba esta fiesta de la Asunción de María como una de las principales de Jerusalén después de la Pascua. Hay libros que son apócrifos también del siglo IV y V que hablan de la Asunción de María, de San Juan de Tesalónica, Juan de Damasco, San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla. Todos estos han sido padres y teólogos de la Iglesia que han hablado de la Asunción de María. Pero lo más interesante es que, a pesar que no está en la Biblia, no contradice la Biblia. ¿Por qué no contradice la Biblia? Porque antes que María, dos personas subieron a los cielos en cuerpo y alma. A veces, uno estoy seguro que ustedes saben quién es. A ver, el profeta Elías subió a los cielos en un carro de fuego en cuerpo y alma. Y anterior hay otro. ¿Alguien se acuerda quién es el otro de los patriarcas? Enoc, el patriarca Enoc, dice Génesis, fue llevado por Dios en cuerpo y alma. Luego entonces la Asunción de María no es la primera, hay un precedente bíblico, ocurrió dos veces, ocurrió con Enoc y ocurrió con... Luego entonces la tradición de la Asunción no está en la Biblia, pero no contradice la Escritura. ¿Y por qué dice la Iglesia que por qué María no pasó el proceso de la muerte? Primeramente, pero eso claro, eso se lo digo a ustedes porque los protestantes no lo creen así, pero San Pablo dice, y lo vimos en Marta en el grupo de oración, que el pago del pecado es la muerte. El pago del pecado es la muerte. Si María no tuvo pecado, no tiene que haber pasado por el proceso de la muerte. Segundo, y eso es mi opinión personal, que yo creo que la carne, de donde Jesús tomó carne, tomó genética, tomó sangre, Cristo no iba a permitir que sufriera y conociera la corrupción. Porque la carne de Jesús viene del vientre y de la sangre de María, es parte de Jesús, y yo creo también que son los motivos por los cuales Jesús se llevó. Y tercera, que para mí es la más convincente, ¿por qué Jesús se llevó a María en cuerpo a los cielos? Porque le dio la gana, punto. ¿Eres Dios, sí o no? ¿Lo puede todo o no lo puede todo? Pues si lo puede todo, lo hizo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si no lo hace por su madre, lo va a hacer por el tipo. Entonces lo más cómico del caso, que todos los protestantes esperan irse al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué día? El famoso rapto. Nos vamos a ir todos para el cielo. ¿No han visto el bumper sticker? En caso de rapto, este carro se queda sin conductor. O sea, que todos... No voy a decir la palabra. Entonces esos hermanos se van a ir al cielo en cuerpo y alma. ¿Y la madre de Jesús? No. Vaya, yo le digo, mira hermano, ¿tú sabes qué? Tú te vas en el rapto, María se fue primero. Ahora, rebáteme eso. Es un rapto anticipado. Otro de los datos también que estamos viendo es que ¿por qué nosotros le llamamos a María reina? Ya vimos por qué le llamamos madre. Hablamos cuando la maternidad divina en la cruz, cuando se cumplió la promesa de la descendencia, la simiente de la mujer. Pero ¿por qué los católicos decimos que María es reina? ¿Por qué María es reina? Y todo sentido ¿qué? Común, que desafortunadamente, como dice una amiga mía, es el menos común de los sentidos, es el que menos se carece. Pero cuando yo dije, yo tengo que probar, si voy a hacer el tema tengo que probar que María es reina. ¿Cómo yo pruebo que María es reina? Yo me puse a pensar, volvemos a lo mismo. ¿Qué le dice el ángel a María? Tu hijo se sentará por siempre, ¿en qué trono? En el trono de David. Yo dije, ajá, Jesús actualmente es rey. ¿Es rey o no es rey? ¿Y qué reinado tiene Jesús? Heredero del trono de David. Y el trono de David tuvo un tiempo que estuvo en la tierra. Estuvo la casa de Israel, era la familia. Digo, yo lo primero que tengo que hacer es averiguar qué lugar ocupaba la madre del rey en el reinado de ¿quién? De David.
Si yo encuentro el lugar que ocupa la madre del rey en el reinado de David y Jesús es el heredero del trono de David, yo sé que el lugar tiene ya ¿quién? María. Y yo dije, bueno, ¿dónde empecé a buscar? Digo, fui a Samuel, fui al libro de Reyes y mira qué interesante lo que me encontré en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Estamos hablando de Salomón y la mamá de Salomón, Betsabé. ¿Se acuerdan de Betsabé, la que se bañó palanganazo como una loca y se formó todo el lío que se formó por culpa del famoso baño de Betsabé? Pues Betsabé era toda una reina respetable, la madre del rey Salomón, ya no se bañaba en palangana ni nada de eso. Y mira lo que dice: Betsabé entró donde estaba el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. Mira qué interesante. La madre del rey entra a la presencia del rey ¿a qué? A interceder. Anota eso. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. ¿Dónde se sienta la madre del rey? A la derecha del rey, en un trono a la derecha del rey. Sabemos que la madre del rey en el reinado de David se sienta en un trono a la derecha. Y ahora tú vas a entender algo. ¿Se acuerdan cuando la madre de los Zebedeos le dice a Jesús: yo quiero que mis dos hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice Jesús? Ya esos lugares lo dio mi Padre. Y a nadie se ha ocurrido decir: los dos lugares, la derecha y la izquierda de Jesús, están ocupados. Nadie se ha puesto a pensar quién lo ocupa. Cuando dimos la charla del Papa, yo le dije a ustedes quién ocupaba uno de los tronos, porque esa es la profecía de Zacarías, que no es el Papa, pero lo dice. Pero ya sabemos quién ocupa la derecha de Jesús. ¿Quién ocupa la derecha de Jesús? María, la madre del rey. Por eso que ese lugar estaba ya ocupado. Lo dice, ya ese lugar mi Padre lo dio. Luego entonces tenemos bíblicamente por Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, sabemos que la madre del rey es reina y se sienta a la derecha del rey en un ¿qué? En un trono. María es la madre de Jesús, está en el cielo, y si Jesús es el heredero del trono de David, tiene que estar sentada a la derecha, no de Dios, entiéndame, no de la Trinidad, a la derecha de Jesús en el reino, en esto del reino de David, que místicamente no sabemos cómo es, pero sabemos, no vayan a pensar que María está sentada con la Trinidad, no es la Trinidad, estamos hablando del reinado de David, en el hecho de que Jesús es heredero del trono de David. Hay otra cosa que yo he oído de los protestantes, que dicen que Jesús despreció a María en Marcos 3, 31, 35. Volvemos al mismo sentido común. En mi pueblo, me imagino que muchos pueblos también de ustedes, había un refrán que decía: el que no quiere a su madre, no quiere a nadie. Volvemos de la lógica. Si Jesús no quiere a su madre, no los puede querer a ninguno de ustedes ni a mí, que somos unos sinvergüenza. Partiendo de ahí. Ahora venimos de segundo. ¿Cómo trataba Jesús a las prostitutas? ¿Cómo las trataba? ¿La trataba mal? Le decía: vete, sinvergüenza. ¿Las trataba? ¿Qué le dijo a la adúltera? La levantó y le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no lo hagas. Cuando llegó aquella mujer que le lavó los pies, que los fariseos dijeron: si supiera quién lo está tocando, y que Jesús le dijo: Simón, vine aquí, tú no me lavaste los pies, esta mujer no ha dejado de... Jesús comió en casa de Simón el leproso, que era contaminarse. ¿Cuál era la gran acusación que le decían a Jesús? Que andaba rodeado de ladrones y de recaudadores y de gentes malas. Si Jesús no despreció nunca ni trató mal a una prostituta ni a un ladrón, ¿cómo se te puede imaginar que va a despreciar públicamente a su madre? Eso es tener la mente dañada, tener la mente sucia. ¿Y en qué se basan? Cuando hay una mujer de la multitud que grita: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dijo: no, bendito quien hace la palabra de Dios y la cumple. Dice: tú ves, la despreció. Digo, ellos, como no son espirituales, no entienden que ahí Jesús no despreció a María. Jesús puso a María en el lugar que le corresponde,
¿Qué le dice a la mujer? Bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Y qué dice Jesús? Bendito es quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Antes de ser madre de Jesús, ¿qué hizo María? Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Jesús dice, ella no es bendita porque me llevó en el vientre, ella es bendita porque escuchó la voz de Dios y la puso en práctica. En vez de despreciar a María, está poniendo a María en el verdadero contexto donde María debe de estar. Además que Jesús no puede haber despreciado a María por una simple razón. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley judía? Honrar padre y madre. Si Jesús desprecia a María, está faltando al cuarto mandamiento y está cayendo ¿en qué? En pecado. Imposible. Mira, lo que pasa es que esa gente tiene la mente tan obsesionada con ofender a María que no se paran a pensar el daño que están haciéndole a la misma reputación de Jesús. También, y se lo explicamos la vez anterior, lo hablábamos, que también dicen que porque Jesús llamaba a María mujer, no la llamaba madre. Y yo se lo expliqué en la clase anterior, que Eva, antes del pecado, no tenía nombre. ¿Cómo se llamaba Eva antes del pecado? Mujer. ¿Y qué característica tenía Eva antes del pecado? Era virgen y no tenía pecado. Porque dice, después del pecado, en el capítulo 4 de Génesis, dice que Adán conoció a Eva. Entonces, esta criatura, antes del pecado, era virgen, no tenía pecado, era inmaculada. ¿Y cómo se llamaba? Mujer. Después del pecado, a Adán le pone nombre. ¿Y qué nombre le pone a Adán? Eva. ¿Y se recuerdan qué quiere decir Eva? Madre. Eva es la madre que engendró, que se dejó de ser virgen y que estaba en pecado. Por eso que Jesús llama todo el tiempo a María, no la llama madre, no la llama Eva. ¿Cómo la llama? Mujer. La mujer antes del pecado, cuando era totalmente virgen. Otro punto, ya nos queda 5 o 6 minutos. Otro punto, y yo ya está así, ya lo dijimos, ya lo hablamos, ¿por qué los católicos llaman madre a María? María es nuestra madre, ya lo explicamos la vez anterior. Los que no vinieron a la clase, allá atrás están los CDs de las clases. ¿Se acuerdan? Le expliqué cómo al pie de la cruz, cuando Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, se cumple la profecía de Génesis 3:15. La simiente, los descendientes de la mujer, la maternidad divina en la cruz, cuando Jesús nos deja a María como signo de que nosotros tenemos poder para derrotar al demonio. Eso lo explicamos ojalá que se acuerden cuando yo expliqué eso, que esa fue la parte central que hablamos del Evangelio de San Juan, porque María es nuestra madre, es una cosa más poderosa que el simple título de mamá. Tuvimos una noche entera hablando de eso y está en las grabaciones. Y por eso nadie se puede ofender que le digan a María nuestra madre. ¿Qué le dijeron los judíos a Jesús lleno de orgullo? ¿Nosotros somos hijos de quién? De Abraham. ¿Y Jesús lo negó? No, los judíos se consideran hijos de Abraham. ¿Por qué? Hijos como en la fe, porque Abraham fue el primero que creyó. Por eso son los hijos. Los judíos profesan la fe de quién? De Abraham, porque fue el primero que creyó en el Dios de Israel. María es la primera que creyó en Jesús. Cuando le dijo que sí al ángel, María es la primera de las creyentes. María es la primera que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Si los judíos son hijos del sí de Abraham, nosotros somos hijos del sí de María. Por eso que decimos que María es nuestra madre, aparte de lo que le expliqué espiritualmente del poder contra Satanás, que eso es muy importante. Otra de las cosas que, y acuérdense, los que llegaron un poco después, recuérdense que este tema está escrito en el website apologéticasiloe.com, todo junto, apologética Siloé, como la piscina bíblica, SILOE, apologéticasiloe.com. Este tema está escrito y se llama María en las Escrituras, tiene 70 páginas. O sea, yo nada más que le estoy dando a ustedes nada más que los puntos principales. Esto está bien desarrollado y mucho más largo. Otra de las cosas que ellos atacan de la Virgen María, y aquí están enredadas otras doctrinas, dicen, ¿por qué ustedes le rezan a María? Si María está muerta. ¿No han oído decir eso? Bueno, le estoy diciendo algo nuevo. Hay muchos protestantes que están creyendo últimamente que las personas cuando se mueren se duermen hasta el día del juicio
final. Eso no es doctrina bíblica, eso no es doctrina ni siquiera de Lutero, de Calvino, eso es doctrina del siglo XX. Ellos piensan que vivimos 40, 50, 60 años aperreados y pasando trabajo para después, ¿qué cosa? Dormirnos 15 o 16 mil años hasta que venga Cristo. Jesús dijo, he venido a traer vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Vaya abundancia si te vas a pasar 17 mil años dormido. Además, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿Lázaro se murió o no? Vaya que se murió. ¿Y Epulón se murió o no se murió? ¿Y qué están haciendo ellos dos en el seno de Abraham? Están hablando, estaban dormidos. Están hablando uno con el otro. Mira, déjame ir. Cuando dice la epístola de Pedro que Jesús descendió al lugar de los muertos a predicar a los espíritus, cuando Jesús murió en la cruz, a predicar a los espíritus que estaban encarcelados desde la época de Noé. Habían pasado de Noé casi 4.000 años. Y Jesús baja a predicar a los espíritus que se revelaron en esa época. Si la gente se duerme, ¿a quién le predicó Jesús? Una pila de gente que estaba dormido y Jesús hablando como un loco. La Escritura continuamente habla de la vida eterna. Eso, pero si ellos no creen en la vida eterna, no hay mucho que decir. Pero para nosotros, los que mueren físicamente no están muertos, están vivos en la presencia de Dios. Es más, que un vivo puede estar muerto y un muerto puede estar vivo desde el punto de vista espiritual. Conozco una pila de gente que están vivas, que espiritualmente están muertos, y usted le mira a los ojos y se murieron hace como 10 años. Tú estás en pecado y estás muerto en la presencia de Dios. Ahora un muerto que pasó la prueba y está en la presencia de Dios está más vivo que tú y que yo. Y esa es la esperanza de nosotros los cristianos, el premio de la vida eterna. Por lo tanto, nosotros partimos de la base que no existe la muerte. Y si no existe la muerte, María no está muerta. María, y lo dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos. Lo dice la palabra de... ¿Tú te imaginas a Dios solo ahí arriba en el cielo sin nadie porque todos los demás están como? Durmiendo. Esa es la teología de muchas iglesias de estas de shopping center que andan por ahí. Por eso nosotros les pedimos a María, porque María no está muerta. Y ahora, si quieren poder de intercesión de la Virgen María, hermano, hay un capítulo completo que habla del poder de intercesión de la Virgen María. ¿Cuál es? La boda de Caná. No era la hora y Jesús adelantó la hora. Si eso no se llama intercesión, que alguien me diga cómo se llama. Tenemos un capítulo de la Biblia completo para decir que María tiene poder de intercesión. Y vimos que cuando la madre del rey entra en Primera de Reyes 2:19 a la presencia del rey, ¿a qué entraba? A interceder por alguien que tenía problemas. María, que no es mediadora, una cosa es mediador, eso se rota casi un día, María es intercesora. ¿Quién es un intercesor? Alguien que ora por otro. Todos ustedes cuando oran por alguien son intercesores. De todos ustedes, ¿quién es la primera de las intercesoras? María, porque así lo dice San Juan, capítulo 2. Otra de las tonterías que dicen, y a seguir viendo por arribita, después ustedes se lo estudian bien en su casa. Otra de las tonterías que dicen, que María no puede oír las oraciones porque María no es omnisciente. ¿Qué cosa quiere decir omnisciente? Que está en todas partes. Dios está en todas partes. Pero ellos dicen, y claro, María es una criatura. Los ángeles no pueden estar en todas partes, el demonio no puede estar en todas partes, porque son criaturas, aunque son criaturas espirituales, ocupan están limitados. Pero yo le decía otro día a una persona con el arma principal de la apologética. ¿Cuál es el arma principal de la apologética? El sentido común. Se lo digo porque veo caras de gente que parece que se le fue el sentido común porque están así, mira. Digo que yo tengo el don de hacer descansar a la gente en el espíritu. Yo empiezo a hablar en el grupo y a la media hora hacen así, pan, 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 pan. Y yo digo, voy a seguir hablando porque lo están grabando para la posteridad, porque la gente de aquí descansó en el espíritu. Pero el sentido común, a mí me escribió una persona de un país latinoamericano el otro día y me decía, ¿cómo María va a saber las oraciones de todo el mundo si María nada más que ocupa un lugar, no es omnisciente? Le dije, ven acá, hermano, yo estoy hablando contigo
y tú estás en Perú y yo estoy en Miami, a través de internet, y le he contestado a gente hace un minuto que están en Canadá, que están en la China, entonces yo soy omnisciente. Dice, no. Digo yo, ¿y por qué estoy hablando con tanta gente del mundo entero al mismo tiempo y te conectas en un chat y te conectas con cuánta gente? Digo, si se puede hacer con el internet como en el mundo espiritual de una forma que nosotros no sabemos, se va a poder hacer. Si nosotros con un simple laptop nos podemos comunicar con gente que está en la China. Yo no sé cómo, yo te lo puedo explicar, pero sí sé que si eso se hace en el mundo de la técnica, espiritualmente hay una comunicación entre María y nosotros y los santos y las personas en el cielo que nosotros no conocemos, porque verdaderamente tenemos 2000 años de testimonio de que sí existen. Ahora, si nosotros queremos orar bien, tenemos que aprender a orar como ora la iglesia. ¿Cuál es la oración fundamental de la iglesia? La Eucaristía. Esa es la cima, la cumbre de la oración, la Eucaristía. Le dimos una charla completa de la Eucaristía y la Pascua judía aquí al principio. Si nosotros queremos orar bien y tú quieres tener clases, nosotros damos retiro en el monasterio de Tampa de cómo crecer en la oración. Pero yo digo a la gente, si tú quieres saber cómo orar bien, lo único que tienes que fijar es cómo la iglesia ora, ¿dónde? En la Eucaristía. Como no nos venimos a la Eucaristía y traemos el carapacho, pero dejamos el corazón por otro lado, no sabemos. Pero fíjate, el día de Santa Cecilia, y se lo voy a preguntar porque estoy seguro que ninguno de ustedes se acuerda. En la oración de la misa, cuando el Padre hace las oraciones, el Padre Luis nos dice, Santa Cecilia, te pedimos. Así no comienzan las oraciones de la misa. ¿Cómo comienzan todas las oraciones de la misa? ¿Cómo comienzan todas las oraciones de todas las misas? ¿Con qué palabra? Señor Dios omnipotente y eterno, te pedimos, ¿y cómo termina? Por Cristo nuestro Señor. Toda la iglesia, el día de Santa Cecilia, el día de Santa Teresa, el día de San Juan Bautista, la misa, la oración de la misa, ¿van dirigidas a quién? Señor, te pedimos en el nombre de San Juan Bautista que nos dé la fortaleza de martirio que él tuvo por Cristo nuestro Señor. La oración de la iglesia va al Padre a través de quién? Y ahí lleva la intercesión de los santos. Si tú quieres orar bien, o usar la intercesión de los santos, que es poderosa, y yo la uso todos los días. Yo tengo varios santos que son, yo me los he apropiado de intercesores míos. Y les voy a dar un truco, porque yo después de que ya me he hecho más viejo, he aprendido mucho de las viejitas de mi pueblo, de las cuales yo me reía. Había una viejita que se llamaba María Pasión, ¿no te acuerdas de vida? María Pasión, que era un personaje. María Pasión decía con el Padre siempre, por Cristo, con Él y en Él. No había forma que tú se lo explicaras. Un día el Padre se cayó y María Pasión dijo, por Cristo, con Cristo en Él, en unidad. Y todo el mundo dijo amén. Y el Padre que estuvo todo el tiempo mirándola. Era un verdadero personaje. Pero un día ella viene y ella siempre venía y me decía, quiero encargar esta misa a Santa Polonia. Y yo le apuntaba a la misa y yo le dije, acá María, ¿por qué tú, esta santa, de dónde la sacaste, Santa Polonia? Yo no la conozco. Dice, ¿por qué tú quieres que le encargo misa? Porque nadie la conoce. Como no tiene devoto, seguro que se ocupa de lo que yo le estoy diciendo. Ella no fue boba, ella se buscó un santo que no estuviera demasiado ocupado. Así que búsquense ustedes algún santo que no esté demasiado y úsenlo de intercesor allá arriba. Pueden buscar una lista en el santoral que no tienen demasiada clientela, pero no, verdaderamente. No, esto no quiere decir que si una viejita que no sabe esto y ora, ay Santa Teresa, concédeme tal cosa, que Dios no la va a oír. Porque el Dios que yo conozco es un Dios de misericordia. El Dios que yo conozco no es un Dios que está allá arriba. Ajá, así que no sabes orar bien, no te voy a oír. Dios no mira lo que decimos, Dios mira el corazón. Cualquier oración, Dios la recibe. Ahora, si ustedes están creciendo en la fe, si ustedes quieren caminar más en la fe, ustedes quieren orar como agrada a Dios y quieren utilizar la intercesión de los santos, utilícenla, pero vamos a hacerla bien. ¿Cómo van a orar a quién? Al Señor. Señor, te pido que por la intercesión, por el amor que le tuviste a Santa Cecilia, por el martirio de esta sierva tuya, que me concedas la gracia de tal cosa. Por Cristo, nuestro Señor. Esa oración tiene la seguridad que va al Padre a través de Cristo y lleva la intercesión. Un modelo de oración e intercesión en la Biblia espectacular es cuando Dios le dijo a Moisés, voy a destruir Israel. Y Moisés le dijo, acuérdate de Isaac, de Abraham, de Isaac
de Abraham, de Isaac y de Jacob. No destruyas tu pueblo por ellos. Y dice que Dios recapacitó, dijo, en honor de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo no voy a destruir Israel. Ahí Moisés utilizó la intercesión de los santos. No les dijo, no destruye Israel porque ellos son muy buenos. Dijo, no, acuérdate de 3 personas, Abraham, Isaac y Jacob, que se habían muerto hacía ya cientos de años. Le nombró a Dios 3 personas que Dios amaba. Por eso, cuando tú quieres jugar la intercesión de los santos, miéntele a Dios 4 o 5 personas que sabemos que Dios ama. Yo siempre uso a Sor María de Jesús crucificado, a San Charbel, al Padre Pío, a Juan Pablo II. Yo siempre los uso de intercesores. Pero de todos los intercesores, ¿quién es la primera? María. ¿Y puedo oír nuestras plegarias? Por supuesto, no sabemos. Hay que ser muy soberbio para tú de aquí determinar cómo funciona el mundo espiritual. Nadie sabemos cómo funciona el mundo espiritual. Yo tenía una monja muy amiga mía, y eso para que lo piensen y tiemblen, que el padre Rafael y mi hermana seguro que se acuerdan, que era la madre Eliet. ¿La madre Eliet está viva o murió? ¿Está viva? Está en Canadá. La madre de Eliet Gañón, que era una monja canadiense que estaba en Cuba, ella siempre que nos daba clases de espiritualidad, ella nos decía, nosotros vivimos en el mundo físico, vive en el mundo espiritual como una pecera en la consulta de un doctor. Entonces ella nos explicaba que si ustedes van a la consulta del doctor, ella decía una pecera, pero yo aquí le agregué el doctor porque es lo más común, pero en Cuba todo el mundo tenía pecera, aquí no. Si tú vas a una consulta de un doctor, y hay veces que tienen pecera, tú ves 15 o 20 personas esperando, ¿y qué es lo que están haciendo? Mirando los peces. No, y los peces para allá y para acá. ¿Y la gente cómo? Si ustedes estuvieran dentro de la pecera, que ojalá que nunca estén dentro de una pecera, si ustedes estuvieran dentro de la pecera, se darían cuenta que los peces no ven a la gente que está afuera. Porque el agua hace reflejo con el cristal. Y ellos no ven a la gente. Entonces ellos comen, viven, duermen, se reproducen, ponen sus huevas, salen sus pececitos delante de la vista de una pila de gente que lo están mirando y ellos no se dan. Soraya decía, así somos nosotros. Vivimos metidos dentro del mundo espiritual y nosotros no lo vemos a ellos, pero ellos nos están viendo a nosotros. Y eso lo dice San Pablo muy claro en Hebreos 12. Así que antes de hacer alguna cosa rara por ahí, piensen que puede estar tu tío, o tu abuela, o tu mamá, o alguien por ahí mirando. Yo creo que cuando uno empieza a darse cuenta de eso, empieza a medirse más lo que hace cuando piensa que nadie lo está mirando. Ya 2 cositas cortitas que nos quedan, porque ya con esto cerramos el tema. Gracias a Dios. También otra cosa que dicen, ¿por qué los católicos celebran fiestas a María? Eso es lo más sencillo de contestar. Santo poseyó a María el día de la visitación. Dice que María e Isabel se llenaron de Espíritu Santo y María entonó en Magníficat, la hermosa oración de la Virgen. ¿Y qué dice María llena de Espíritu Santo en el Magníficat? Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. La iglesia sigue llamando por todas las generaciones bienaventurada. Yo se lo dije a un hermano protestante una vez, un pastor bautista. Yo le dije, tú haces lo que dice la palabra de Dios. Dice, por supuesto que yo obedezco a la palabra de Dios. Le dije, ¿tú obedeces lo que dice el Espíritu Santo? Dice, por supuesto que yo soy fiel. Digo, mira lo que dijo el Espíritu Santo. Bienaventurada me llamarán. Dije, di que María es bienaventurada. Hermano, ¿tú por qué a ese hombre no le salían las palabras de la boca? No lo pudo decir. Él trató de decirlo, María es bien, y no lo pudo decir. Y eso está escrito en la palabra de bienaventurada me llamarán todas las generaciones. 2 cositas muy cortitas solamente, que uno lo preguntó al hermano, que lo dijo el hermano cuando hizo las preguntas, que también nos acusan de que el rosario no está en la Biblia. ¿No se lo han dicho dónde está el rosario en la Biblia? Hermano, si hay algo que está en la Biblia, es el rosario. El Ave María está en San Lucas 1. ¿Dicho por quién? Por el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Está en la Biblia. El Padre Nuestro está en Mateo 5. El Gloria está dentro del Apocalipsis. Y todos los misterios, de los 21 misterios, menos 2, hay 19 misterios que todos están. No hay nada más bíblico que el rosario. Todo está aquí. El que no se dé cuenta porque está ofuscado.
Y el último, que es el más peligroso de todo, cuando les dicen que las apariciones de la Virgen María es Satanás el que se aparece. ¿No se lo han dicho? A mí me lo han dicho unas cuantas veces. Y eso es lo más peligroso de todo. Cuando yo empecé a caminar en las cosas del Espíritu, el primer consejo que me dio, y me lo dio Abelardo Mendizábal, que en gloria esté, porque yo era un poco... hacía juicio de las cosas que no entendía de la renovación carismática, y Abelardo me dijo una cosa que a mí nunca se me olvidó: cuando tú no entiendas algo del Espíritu Santo, mejor te callas y no hagas juicio, porque dice la palabra de Dios que el único pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra es la ofensa al Espíritu Santo. Y los teólogos dicen que la ofensa al Espíritu Santo es la falta de conversión, y eso es una ofensa al Espíritu Santo, estoy de acuerdo, pero eso es falta del Espíritu Santo. Pero Jesús bien claro dice en la palabra de Dios que cosa es la ofensa al Espíritu Santo, que le dijeron a Jesús: tú echas el demonio por orden de Satanás. Y Jesús dijo: esa es la ofensa contra el Espíritu Santo. La ofensa contra el Espíritu Santo que no se perdona es confundir la obra de Dios con la obra del demonio. Esa es la ofensa al Espíritu Santo. Dios hace una cosa y tú con maldad dices que esa obra que hizo Dios la hizo el demonio. Esa es la ofensa que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Por eso le digo: ten cuidado cuando tú dices que yo nunca me irán a decir, yo voy a decir que el pastor está loco o que aquel pastor está en cosas, pero yo nunca voy a decir que aquella iglesia o aquel pastor es el demonio. Nunca me irán a decir eso a mí, porque vaya, ahí está el Espíritu Santo. Cuando uno entienda algo del Espíritu Santo, miren, cállense. Y eso le digo a los hermanos: ten cuidado cuando juzgas las apariciones marianas. ¿Hay apariciones marianas falsas? Por supuesto que hay apariciones marianas falsas. La iglesia es muy cautelosa. Una aparición mariana. Contrariamente a lo que creen los protestantes, la Iglesia Católica no promueve las apariciones marianas. Al contrario, cuesta un trabajo grandísimo que la Iglesia apruebe una aparición mariana. Pero tú nunca juzgues, díselo. Si tú estás jugando que la aparición de María es el demonio, y esa aparición no es el demonio, es de verdad la Madre de Jesús, ¿tú estás cayendo en qué? En pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona. Esta vida ni en la otra. O sea, hasta ahora no tienes pecado porque nadie te lo advirtió. De ahora en adelante, si lo dices otra vez, estás en pecado. Porque como le dije, la iglesia no anima las apariciones. Mire cuántos años lleva Medjugorje y la iglesia no la ha aprobado, ni la va a aprobar. ¿Ustedes saben por qué la iglesia no va a aprobar las apariciones de Medjugorje? Porque no se han terminado. La iglesia nunca va a aprobar una aparición que esté. La iglesia aprueba las apariciones después de muchos años que la aparición se acaba y mira los frutos y mira la vida de los videntes. Mientras la aparición esté andando, la iglesia nunca se va a pronunciar a favor de una aparición, porque la iglesia es muy cuidadosa con las cosas que hacen. Hemos hablado del papel de la Virgen María desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hemos refutado los ataques que le hacen a la Virgen María con versículos bíblicos.
ellos, por supuesto que tiene más hijos, pero no en el sentido que ellos lo dicen. Y tenemos que ver las cosas con el plano que yo le dije, que era la mayoría de la apologética, que era sentido común. Sentido común. ¿Sería malo que María hubiera tenido más hijos con José? ¿Ustedes creen que sería malo? No, María estaba casada con José. Sería bueno y santo que en su matrimonio María hubiera tenido más hijos. Abraham y Sara tuvieron un hijo, Isaac. Raquel y Jacob tuvieron varios hijos. O sea, en el contexto del matrimonio los hijos son una bendición. O sea que si la iglesia dice que María no tuvo más hijos, no lo dice por ella y su relación con José, lo dice por la santidad de Jesucristo. Es por lo que la iglesia tiene la doctrina esta de que Jesús no tuvo más hermanos, porque bien habían podido tener María y José más hijos y hubiera sido totalmente santo. La iglesia no se hubiera metido en este lío desde el primer siglo a defender la virginidad perpetua de María, y desde el punto de vista de sentido común, y Jesús es el hijo único de ¿quién? De Dios, hijo unigénito de Dios. Dios no tiene más hijos, pero cuando Jesús se encarna en el vientre de María, Jesús se convierte en verdadero Dios y ¿qué más? Verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. No hay una mitad de Jesús que es humana y una mitad de Jesús que es divina. Eso lo hablamos cuando hablamos de la maternidad de María. Todo Jesús es humano y es divino. No se puede separar, ni se puede, ya resucitado sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso a mí me suena repugnante pensar que Dios tiene un hermano carnal. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Dios, que es único, unigénito, puede compartir la carne de la segunda persona de la Santísima Trinidad con otros hermanos. Para mí eso es verdaderamente, no cabe en la mente. Es unigénito de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Tú te imaginas que alguien dijera en el año 90 de nuestra era, alguien dijera, yo soy sobrino nieto de Jesucristo? Ustedes le da risa, y me da risa porque suena ridículo. Eso es lo que piensan los protestantes. Dios no puede tener familia humana porque Dios es único. Es un solo Dios. Ya es tiempo para que hubieran habido unos cuantos hermanos, ¿no? Y no lo miente en ningún lugar la Escritura, que dejaron los hermanos con nadie ni que nadie los cuidó. Ellos se volvieron locos y viraron a buscar al único hijo que tenían. Pero los protestantes usan un texto, el texto que usan los protestantes para restregárselo en las narices a los católicos. Entonces los católicos, cuando no los presentan, bajamos las orejas como los perros cuando los regañan. Es San Mateo 13:55. San Mateo 13:55, donde dice, ¿no se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Lo dice San Mateo 13:55. ¿No se llaman sus hermanos como Santiago, José, Simón? Y uno dice, wow, ahí hay ¿cuántos? 4 hermanos de Jesús. Y ahí los católicos que no conocen su fe se quedan como que locos. Se quedan cuando y yo también le digo a estos hermanos, yo le digo, ¿quién tuvo la Biblia solita 16 siglos? La Iglesia Católica. Los protestantes nos surgen desde el siglo XVI. Por 16 siglos nosotros tuvimos la Biblia. Si la Iglesia es tan mala como ellos dicen y quiere defender la virginidad de María, ¿qué hubiera hecho la Iglesia en estos 16 siglos con estos capítulos? Y ellos jamás se hubieran enterado de estos 4 nombres, porque los originales los tenemos nosotros. Sin embargo, la Iglesia no los cambió. ¿Por qué la Iglesia no los cambió? Primero, porque la palabra de Dios no se cambia. Y segundo, porque la Iglesia tiene la explicación de por qué están estos 4 nombres aquí. El original que conocemos del Evangelio es el griego, está en griego, pero se cree que hay una fuente primitiva más anterior a esta traducción griega, que era la fuente hebrea. Nosotros tenemos una traducción en español que viene de una traducción en latín, que viene de una traducción en griego, que posiblemente haya tenido un origen hebreo. Pero Jesús, ¿qué idioma habló? Arameo. El idioma arameo es muy limitado. El idioma arameo es extremadamente limitado, no tiene inclusive comparativo, no usa comparativo y muy pocos nombres precisos, casi siempre usan configuraciones. Ellos tienen una palabra que se pronuncia ag, aquí con el sonido en
en la garganta. Ahora lo puedo hacer porque no hay nadie delante de... Y en una iglesia que se creaba en el mundo griego, que empezaba a predicar en el mundo griego, ¿cómo se llamaban la gente que eran mitad Dios y mitad humano? Semidioses. Se decían, si el hermano mayor es hijo de Dios, los otros que deben ser semidioses. Hubiera sido una confusión total. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no puede tener hermano. Y la segunda persona de la Trinidad es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Eso viéndolo desde el sentido común. Ahora, desde el plan de Dios, si lo miramos desde el punto del plan de Dios, Dios tiene un plan para cada una de las personas. En el matrimonio, ¿cuál es el plan de Dios en el matrimonio? La procreación, engendrar hijos para el reino de Dios. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Por eso es que el demonio hoy en día, ¿qué es lo que quiere hacer? Entorpecer ese plan con el control de la natalidad, con el aborto. No es por gusto, está entorpeciendo el plan de Dios. Pero en el caso de María y de José, no, el plan de Dios para ellos no era engendrar hijos para el mundo. ¿Cuál era el plan de Dios específico para ellos? Encarnar, cuidar al único Hijo de Dios. Dice la Biblia, ¿se acuerdan cuando hablamos el mes pasado que José era un hombre que justo? Quiere decir que era totalmente agradable a Dios como Abraham, porque dice la Biblia que no hay ningún hombre justo. Pero entonces José sabía cuál era el plan que Dios le había revelado a él. Y María lo sabía mejor todavía. El único plan que tenía Dios para José y María era encarnar, cuidar y preservar a Jesús para la obra que Jesús iba a retornar. ¿Ustedes creen que si una persona dice, óyeme, Dios viene para tu casa, va a tener 7 muchachos más dando gritos alrededor, más o menos de la misma, es que eso no tiene, estamos viendo desde el punto de vista de sentido común? Si ellos sabían que el Mesías estaba en su casa, ¿dónde se tiene que haber enfocado toda la atención de este matrimonio? En el Mesías. Por eso cuando se le pierde en el templo se vuelven como que locos. Nos han confiado al Hijo único de Dios. Si ustedes ven la reacción de José y María cuando el niño Jesús se pierde en el templo, no es una reacción de unos padres que tienen 15 hijos que cuidar. Es la reacción de unos padres que tienen un solo hijo y para cómo se les perdió. Porque ya cuando se pierde Jesús en el templo, Jesús tenía 13 o 14 años. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de la Iglesia, pega por nosotros. Hemos estado hablando durante todo este tiempo del papel de María en las Escrituras. Empezamos desde Génesis 3:15, la protoprofecía. Hemos visto el papel de María en la profecía. Vimos el papel de María en el Evangelio. Y terminamos viendo el papel de María en el Apocalipsis, al final, la gran revelación. Y la semana pasada, el mes pasado, empezamos a hablar de la apologética de la Virgen María. Cómo, no tanto defender, porque ya yo no sé, yo se lo dije la vez anterior, yo la apologética la he terminado haciéndolo para que los católicos aprendan, no para discutir con personas de otras iglesias. Porque para hablar con otra persona de otra iglesia, tiene que haber un diálogo. Y con el diálogo con los protestantes pasa como con Fidel Castro, la gente habla pero el lado de allá no oye. Entonces si tú hablas y la persona de allá no te oye, no merece la pena hablar. Por eso la apologética más que nada la he enfocado en que los católicos verdaderamente conozcan su fe para que puedan dar testimonio de ella, no para discutir con personas de otras iglesias. Y vimos uno de los puntos que por qué María es Madre de Dios, por qué la iglesia le da el título María, Madre de Dios. Hablamos de la virginidad perpetua de María y vamos a comenzar con un tema que yo estoy seguro que es el que ustedes continuamente le han machacado mañana, tarde y noche cuando se encuentran con una persona de otra iglesia, que es que la Virgen María tuvo ¿qué cosa? Mucho más hijos. Yo estoy seguro que no hay una sola persona aquí a quien no se lo hayan, no dicho, sino retado, de que la Virgen María tuvo más hijos. Y verdaderamente, yo sí, cuando me preguntan, yo tengo el moño virado, que es casi siempre la mayoría de
de las veces me preguntan, ¿la Virgen María tuvo más hijos? Digo, sí, cómo no, yo soy uno de mí. Pero se pronuncia Aj. La palabra Aj, que es muy difícil de pronunciar, la traducción literal es pariente. Es la traducción literal, pero se usa para cualquier tipo de pariente. La palabra Aj se usa para hermano, para primo, para tío, para cualquier persona cercana de la familia. Cuando un hebreo va a hablar, o en esa época en arameo iba a hablar de tu hermano carnal, él no decía tu hermano, él decía el hijo de tu madre. Cuando él menciona el hijo de tu madre está fuera, no hay duda que está hablando de quién, de un hermano carnal. Pero cuando era un pariente, la palabra que se usaba era la palabra Ark. Por ejemplo, en Génesis 13:8, Abraham llama hermano a Lot. Si ustedes leen Génesis 13:8, dice, vamos a separarnos aquí, Lot y Abraham, porque tú y yo somos hermanos. Sin embargo, en Génesis 12:5 dice que Abraham era tío de Lot. O sea, Abraham era tío de Lot. ¿Y cómo llama Abraham a Lot en Génesis 13:8? Vamos a separarnos porque tú eres mi hermano. Sin embargo, eran tío y sobrino. ¿Qué palabra estaban utilizando ahí? La palabra Ark. También en Levítico 10, del 1 al 5, donde los hijos de Aarón ofrecen incienso que Dios no había pedido, incienso pagano, delante del arca, y mueren, se llaman a Misael, Eliafán, Nadab y Abiú, que son los dos hijos de Aarón, y otros dos primos de ellos se le llaman hermanos. Ve y retira a tus hermanos delante de la tienda. Sin embargo, Nadab y Abiú no eran hermanos de Misael y Elisafán, eran primos hermanos de Misael y Elisafán. O sea que la palabra, hay montones de pasajes de la Biblia donde la palabra Ark se usa como hermano, se usa como pariente, se usa como primo. Así que cuando se dice tus hermanos no son Mateo, no son Santiago, no son Judas, no son José, ahí se puede interpretar lo que está diciendo la palabra, tus, ¿qué cosa? Parientes, que se llaman fulano, fulano, fulano. Sus parientes no están aquí porque si hubieran sido hermanos carnales, hubieran dicho los hijos de su madre. Sin embargo, los